Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 5. Corvus abrió las pesadas puertas dobles de la biblioteca negra. De inmediato, la vasta cámara lo recibió, con hileras y hileras de estantes que se extendían del suelo al techo, y el aroma a pergamino y polvo flotaba como incienso. Estrechos pasillos serpenteaban entre las imponentes pilas, cada pared revestida de tomos más antiguos que naciones. Sus ojos turquesas y plateados recorrieron los lomos, catalogando miles de volúmenes con un afán que rozaba la reverencia. Cada paso resonaba débilmente, como si la biblioteca misma estuviera viva y escuchando. Entró con calma mesurada, pero su mirada penetrante, absorbiendo cada título. Durante casi una hora deambuló por la sala más grande, con su mente ya mapeando la ubicación general de los temas. Encantamientos en la alcoba este, rituales en la pared sur, artes oscuras ocupando todo un anexo abovedado. Se detenía a menudo para recorrer los lomos de los libros, susurrándose los nombres como si los leyera dos veces. Ya sentía el peso del poder oprimiéndolo, como si los mismos libros respiraran y le susurraran, poniendo a prueba su valía para entrar. Finalmente, tomó un volumen encuadernado en cuero ennegrecido y grabado con runas plateadas. La profundidad de los rituales de sacrificio, del gran mago Zanet 69. Los dedos de Corvus se detuvieron sobre la tapa antes de abrirla. Dentro, encontró lo que esperaba y más. Había relatos detallados de magia sacrificial, desde ritos de sangre hasta los rituales más oscuros del alma. Algunas entradas describían rituales sexuales prácticos que podían aumentar la capacidad mágica de uno o ambos participantes. Otras detallaban métodos precisos para canalizar la vida y la muerte para forjar fuerza, diagramas de círculos y notas en los márgenes escritas en latín y runas antiguas. Mientras leía, Corvus sintió una punzada de certeza. Este sería uno de sus tomos favoritos de la biblioteca, un compañero al que volvería una y otra vez. Los días de sus vacaciones de Navidad transcurrieron velozmente, consumidos por el estudio. Mañana y noche, se sentaba bajo la tenue luz de la biblioteca, repasando página tras página con su perfecta memoria. Los temas se difuminaban a medida que su capacidad de comprensión los devoraba. Maldiciones más antiguas que Hogwarts, protecciones tejidas en huesos, pociones elaboradas con ingredientes prohibidos, incluso tratados sobre varitas mágicas. Aún así, volvía al libro de Zanet, atraído por la terrible eficacia de la artesanía ritual de sacrificios. A veces cerraba los ojos y dejaba que los conceptos se reordenaran en su palacio mental, poniendo a prueba su lógica e imaginando mejoras. 2 días antes de su regreso a Durmstrang, Corvus tomó una decisión. No solo estudiaría estos rituales, sino que los pondría a prueba. Había 2 en particular que lo llamaban. Uno de ellos requería un Horrocrux dentro de un círculo rúnico. Animus Redo Invalesco era un poderoso hechizo creado por otro gran mago, Nodwir. Se describía como una maldición que destruía los Horrocruxes y convertía el fragmento de alma en puro poder mágico para quien lo lanzaba. Brutal. Eficaz. Puro. Trazó los símbolos en el aire varias veces, practicando los movimientos y sintiendo la atracción de las palabras, incluso las no pronunciadas. Había múltiples Horcrux en este mundo, incluso en la propia casa. Iba a empezar con ese. El segundo ritual era más preciso y flexible. Su conjuro. Potentiam, tuam accipio, ud miri. Con este, el conjurador podía elegir tomar algo específico de la víctima. Fuerza, talento o vitalidad, mientras sacrificaba el resto de su esencia para alimentar el ritual. La magia ritual, después de todo, era una ciencia de equilibrio e intercambio, similar a la alquimia o la química. Corvus anotó en los márgenes sus propias ideas para refinar las ecuaciones del poder. Cerró el tomo y llamó a Creacher. El elfo apareció con un chasquido, encorvado y ceñudo, con las orejas moviéndose. Corvus preguntó si había una cámara ritual dentro de la casa. El rostro de Creacher se contrajo, pero asintió, murmurando. Sí, joven amo Corvus, la vieja ama tenía una, sí, la ama quería que sus sacrificios se hicieran como es debido. La expresión de Corvus permaneció tranquila. ¿Y puedes proporcionarme sujetos de prueba adecuados? Los ojos del elfo brillaron levemente, y su voz áspera tenía un matiz casi inocente en su crueldad. Sí, amo Corvus. Creacher puede encontrar mugles asquerosos, traerlos aquí, sí, mi ama también solía pedirlos, antes de morir. Decía que gritaban tan dulcemente, que sí. Al oír esto, Corvus simplemente inclinó la cabeza. Bien. Captura de 10 a 20. Pero asegúrate de que sean extranjeros, no londinenses.
No permitiré que mis compatriotas sean sacrificados mientras haya otros. Habló con la misma calma y seguridad que si estuviera pidiendo la cena. Creacher hizo una profunda reverencia, con el rostro estirado en una sonrisa ansiosa y torcida a la vez. Como ordene el amo. Con otro chasquido, desapareció, dejando a Corvus solo con sus pensamientos, la luz parpadeante de las velas y los interminables susurros de los estantes de la biblioteca negra. Mientras Corvus esperaba a que el obediente elfo regresara con los sujetos de prueba adecuados, se sentó tranquilamente en su silla, con un tomo de alimancia avanzada abierto ante él. La luz parpadeante de la vela proyectaba largas sombras sobre la página mientras trazaba las runas con el dedo, memorizando ecuaciones y estructuras con facilidad. Los números, pensó, eran la columna vertebral oculta de la magia. Los rituales, las protecciones y los encantamientos debían su fuerza a cálculos invisibles. Cada símbolo era una clave, cada ecuación una puerta que desbloqueó un control más profundo sobre las corrientes de poder. Dejó que las fórmulas se asentaran en su palacio mental, colocándolas en compartimentos ordenados, reorganizándolas en algo aún más preciso que el texto original. Los minutos se convirtieron en casi una hora, pero no le importó. El silencio le sentaba bien, y el peso del conocimiento de la biblioteca lo envolvía como una capa. El único sonido era el roce constante de su pluma al tomar notas en el margen y el siseo ocasional del fuego. Corvus seguía absorto en la compleja estructura de una ecuación rúnica cuando llegó la inevitable interrupción. Con un fuerte estallido, Creacher apareció, haciendo una profunda reverencia, su delgado cuerpo temblando con una mezcla de alegría y veneno. Sus ojos saltones brillaban tenuemente a la luz del fuego. Creacher ha hecho lo que le pidió el amo Corvus, dijo con voz áspera. 17 mugles asquerosos, sí, acorralados y esperando. Algunos vendían polvos y pastillas de mierda. Otros siguen a niñas pequeñas, repugnantes y viles. Creacher los ha traído a todos, como hubiera querido la señora, sí. Su sonrisa se ensanchó, ansiosa y grotesca a la vez. Corvus cerró el libro con deliberada calma, levantándose de su asiento. El pesado tomo se cerró con un golpe sordo que transmitía una conclusión definitiva. 17. Más que suficiente para la experimentación. Su mirada se agudizó ante las palabras de Creacher. Traficantes de drogas y abusadores de menores. La peor clase de alimaña, criaturas que contaminaban el mundo con su enfermedad. Marquen a los peluqueros, ordenó Corvus, con voz fría y precisa, cortando el aire como una cuchilla. Los necesitaré para hacer pruebas. Hay hechizos que quiero practicar, 2 de los imperdonables, en particular. Sus gritos no me molestarán la conciencia. Las orejas de Creacher se crisparon e hizo una pequeña reverencia, visiblemente encantado con la crueldad de la tarea. Oh, sí, amo Corvus. Creacher los marcará bien. Llorarán y suplicarán, pero Creacher sabe que merecen algo peor. Creacher sabe que la ama estaría complacida. Mientras pronunciaba estas palabras, Corvus sintió un destello de justificación en su pecho, extendiéndose como un fuego sereno. Ya se había absuelto de la culpa, ya había razonado que los monstruos no merecían piedad. Su existencia manchaba el mundo. Él lo purificaría donde quiera que los encontrara. Cada muerte no solo limpiaría el mundo de inmundicia, sino que impulsaría su ascenso, fortaleciendo su magia y disciplinando su arte. Se permitió respirar profundamente, con una fría serenidad fluyendo por su cuerpo. No hubo vacilación, ni titubeos. El camino que había elegido era tan claro como las ecuaciones que acababa de estudiar. Equilibrio e intercambio, poder obtenido mediante el sacrificio. En su mente, los cálculos coincidían. 17 mugles. 2 maldiciones imperdonables. Rituales que poner a prueba. Para cuando terminara su receso de Navidad, se iría de Grimmauld Place más fuerte. Corvus siguió a Creacher por el pasillo en penumbra. Sus pasos resonaban débilmente contra la piedra. El aire olía ligeramente a polvo y magia latente desde hacía tiempo. Dejó que su voz se perdiera en el silencio, tranquila y pausada. He descubierto un hechizo, uno diseñado para destruir encantamientos considerados inquebrantables, dijo, observando atentamente al elfo en espera de su reacción. Creacher se detuvo bruscamente, con sus delgados hombros temblando. Lentamente, el elfo levantó su enorme cabeza, sus ojos saltones se clavaron en los de Corvus. ¿Está seguro el joven amo Corvus? Graznó, con la voz entrecortada por la incredulidad y un destello de desesperada esperanza. Creacher lo intentó todo, pero nada pudo destruir lo que el amo Regulus le dio, el relicario maldito. Sí, estoy seguro, respondió Corvus con tono firme y aristocrático. Bajó ligeramente la barbilla.
Sus ojos turquesa plateado brillaban en la penumbra. Si lo deseas, puedo hacer una demostración con algo que crees indestructible. Con un fuerte crujido, Creature desapareció, solo para reaparecer momentos después agarrando un objeto cerca del pecho. Le temblaban las manos al sostenerlo, con los ojos brillantes de vergüenza. Tome, maestro Corvus. El guardapeló, el maestro Regulus le ordenó a Creature que lo destruyera, pero Creature no pudo. Creature le falló a su maestro. Se le quebró la voz y las lágrimas brotaron de su rostro, derramándose por las profundas arrugas. Corvus se agachó con gracia, descendiendo hasta quedar a la altura de los ojos del elfo. Extendió la mano y palmeó la cabeza de Creature 1, 2, 3 veces con calma mesurada. No hay necesidad de desesperar, Creature. Fuiste leal a tu amo, y ahora estoy aquí para completar lo que él comenzó. Sus palabras fueron corteses y deliberadas, un bálsamo para el elfo sollozante. Sin embargo, en su interior, Corvus reconoció el objeto al instante. El guardapeló de Salazar Slytherin. Un horrocrux del mismísimo Voldemort. Tomó el guardapeló con mano firme y siguió a Creature a la cámara ritual. El aire era denso, cargado de antiguas protecciones, y las paredes mostraban tenues manchas de rituales pasados. La cámara parecía latir con recuerdos. Corvus se movía con determinación, dibujando el círculo rúnico con precisos movimientos de varita, cada línea grabada con precisión en su mente. Su talento garantizaba que ninguna runa fallara ni ninguna curva se desviara. Cuando el círculo estuvo completo, colocó el guardapeló en el centro. Alzando la varita, entonó con fría claridad: Animus Redo Invalesco. De inmediato, el guardapeló tembló. Una sombra oscura y repugnante surgió, un fragmento de alma que se desprendió de su caparazón y se estrelló contra la barrera rúnica. Chilló, un sonido entre un grito humano y un siseo de serpiente, golpeando las líneas brillantes en vano. Las runas brillaron con más intensidad, reteniendo la sombra en su interior. Entonces, como humo atrapado en un vendaval, fue atraído inexorablemente hacia Corvus, fluyendo hacia su pecho. La sensación fue escalofriante y embriagadora a la vez, como hielo inundando sus venas mientras el fuego se encendía tras sus costillas. Su corazón se aceleró. Podía sentir la esencia pura de otro ser entretejiéndose en su magia. Cuando la última brizna se disolvió, el silencio regresó. El horrocrux había desaparecido. Corvus cerró los ojos y susurró una orden con solo pensarlo. Estado. Un panel translúcido brilló ante él. Estado: nombre: Corvus Black. Edad: 16. Raza: mago, sangre pura. Ocupación: estudiante, Durmstrang, tercer año. Físico: D. Mágico. B. Prendas. Talento de comprensión, único. Talento de replicación, único. Lengua parcel. Exhaló lentamente. Sus reservas mágicas habían aumentado de C a B, y ahora sentía el nuevo hilo de un don zumbando en su interior. El parcel. El idioma de las serpientes susurraba en el fondo de su mente. Se preguntó si podría escribirlo en su currículum como lengua extranjera, sílabas deslizándose en su conciencia, esperando ser pronunciadas. Pero eso no era todo. Al volver la mirada hacia Creature, sintió una extraña atracción. Un dolor agudo le recorrió las sienes, un dolor de cabeza palpitante, y luego, la conexión. Sus miradas se cruzaron. La mirada turquesa plateada de Corvus se encontró con los ojos acuosos del elfo, y en ese instante lo sintió. Legeremancia. El flujo de pensamiento no eran palabras, sino imágenes que lo inundaban como una inundación. Vio la cueva negra con sus aguas malditas golpeando la piedra, el joven rostro de Regulus pálido de determinación mientras presionaba el guardapeló en las manos temblorosas de Creature. Sintió la desesperación del elfo, el peso de las órdenes imposibles, la agonía del fracaso que lo había carcomido durante años. Las emociones oprimieron el pecho de Corvus. Vergüenza, dolor, devoción. Tan pesadas que casi doblegaron su voluntad. El vínculo era crudo, íntimo, innegable, como si el alma misma de Creature hubiera rozado la suya. Corvus inhaló profundamente, se estabilizó con una voluntad de hierro, y se retiró antes de que la conexión lo abrumara. Su palacio mental se encendió, estrellas brillantes contra la oscuridad, sellando la intrusión. Parpadeó una vez, y el flujo desapareció. Así que este era el don que le había dejado el fragmento del Señor Oscuro. La legeremancia. La perfeccionaría hasta convertirla en un arma tan afilada como cualquier espada, silenciosa y precisa. Sus sujetos de prueba sufrirían, y en su sufrimiento, él aprendería a controlarse. Y ahora, además con el parcel, portaba dos dones que Voldemort había reclamado como suyos. ¿Aumentarán los otros horrocruxes sus reservas mágicas como esta vez?
pensó. El tiempo lo dirá, murmuró para sí mismo. Luego miró a Creacher. Vete. Rómpelo, Creacher. Cumple la última petición de Regulus. El elfo lo miró con los ojos muy abiertos, dividido entre la desesperación y la esperanza. Con manos temblorosas, Creacher alzó el guardapelo y lo arrojó al suelo con todas sus fuerzas. La carcasa dorada se quebró, se astilló y se rompió. Creacher cayó de rodillas, sollozando abiertamente, con los hombros temblorosos por años de dolor reprimido. Sus lamentos resonaron contra las paredes protegidas, agudos y entrecortados. Corvus se inclinó de nuevo y colocó una mano sobre la cabeza del elfo con una delicadeza inusual. Lo has hecho bien, Creacher. Regulus estaría orgulloso. Sus palabras cortaron los sollozos como un salvavidas. El elfo lloró con más fuerza, apretando el rostro contra la fría piedra, y luego desapareció con un sonoro crujido. La cámara volvió a quedar en silencio, cargada de firmeza. Corvus se enderezó, levantó su varita y susurró: reparo. Los fragmentos del relicario se alzaron, fusionándose hasta que la joya volvió a aparecer completa. Lo observó con una sonrisa fría, rozando su superficie con los dedos. El alma había desaparecido, pero la cáscara permanecía. Un trofeo vacío, una reliquia triunfal y la primera prueba de su camino hacia el poder. Capítulo 6. Corvus se dirigió a una puerta lateral, siguiendo el débil sonido de gritos y llantos ahogados. Al abrirla, el hedor a sudor, miedo y cuerpos sin lavar lo recibió. Dentro, sus sujetos de prueba estaban hacinados en pequeñas jaulas de hierro apiladas unas sobre otras, una lúgubre colección de rostros temblorosos y miradas de odio. Sus ojos turquesa plateado captaron rápidamente las toscas X rojas que Creacher había garabateado en las frentes de varios cautivos. La simplicidad lo hizo reír entre dientes. La practicidad del elfo era tan brutal como eficiente. Aún así, Corvus decidió que no era prudente probar su legeremancia con los depredadores marcados con esos signos. Aunque cruel fuera, no se rebajaría a rebajarse al nivel de quienes se aprovechaban de los niños. En cambio, eligió a uno de los traficantes sin identificar. Con un movimiento de varita, la puerta de la jaula se abrió de golpe con un crujido metálico. El hombre salió disparado, desesperado, pero la voz tranquila y aristocrática de Corvus atravesó el caos. Petrificus totalus. El traficante se desplomó al instante con un golpe sordo y satisfactorio, quedando rígido como una tabla. Un susurro de Wingardium Leviosa lanzó la figura rígida por los aires, guiada como una marioneta hacia la cámara ritual. Al fijar la mirada de Corvus en el cautivo, algo más profundo se agitó. La conexión se formó sin esfuerzo. Sin varita, sin conjuro. El don de legeremancia de Voldemort resonó en él. Su primera prueba fue torpe. Demasiado brusca, demasiado directa, pero cada intento le trajo nuevas lecciones. Practicó con cada tema. Sutil como un susurro, afilado como una daga o pesado como un martillo. Para el octavo, su habilidad se había estabilizado. Ahora podía deslizarse dentro de una mente con toda la elegancia de un cuchillo deslizándose entre las costillas. Finalmente, los trasladó a la cámara ritual. El círculo estaba dibujado y aguardaba, sus líneas brillantes vibraban con promesa y hambre. Colocó al primer traficante en el centro y levantó su varita. Potentiam, tuam accipio, ud miri. Su intención era clara. Fuerza física. El hombre gritó durante casi un minuto, su cuerpo retorciéndose y contorsionándose hasta que se convirtió en cenizas. Corvus sintió que su propio cuerpo se tensaba, más fuerte, aunque solo ligeramente. La fuerza de un mugle, al parecer, era lamentable comparada con la de un mago. Apartó los restos con un movimiento rápido, revisó el círculo en busca de grietas y continuó sin dudarlo. Luego vino uno de los depredadores marcados con la X roja de Creacher. El odio se enroscó en el pecho de Corvus mientras alzaba su varita. Crucio. La maldición se escapó de él como un látigo de fuego. Los gritos recorrieron la cámara, agudos, penetrantes y desesperados. Corvus inclinó su varita experimentalmente, descubriendo que podía retorcer la agonía, intensificarla, atenuarla, modificarla como un músico que toca notas en un instrumento. Durante 2 horas experimentó, ajustando, perfeccionando. Cuando finalmente arrastró otra figura rota hacia el círculo, sus ojos estaban vacíos, huecos. Ni siquiera en tus sueños encontrarás la liberación de la muerte, susurró Corvus con frialdad. Repitió el ritual, y esta vez la víctima no gritó ni forcejeó. El Cruciatus había reducido el alma a brasas, dejando poco combustible para el fuego del ritual. La decepción se apoderó de sus pensamientos. Deseó haber probado Imperio antes de usar Crucio y Legeremancia.
Ahora, las mentes y los sentidos de sus cautivos eran poco más que cristales rotos. Inútiles para estudios posteriores, su potencial desperdiciado. Tendría que molestar a Creature para conseguir otra tanda. Aún así, perseveró hasta que el último de los 17 se consumió. Las cenizas se desvanecieron con un movimiento de su varita. Un rápido vistazo a su estado reveló: físico. DAD. 17 mugles habían aumentado su fuerza física en un solo paso. Así que esa es la medida, pensó, con los labios ligeramente curvados. Veamos qué nos ofrece el siguiente grupo. Se giró para irse, pero antes de llegar a su habitación, un fuerte crujido rompió el aire. Creature apareció con los ojos brillantes y se abalanzó sobre las piernas de Corvus. Gracias, amo Corvus. Graznó, aferrándose a él con fuerza como para anclarse. Corvus simplemente inclinó la cabeza, con voz tranquila y mesurada. De nada, Creature. El elfo sollozó y volvió a hablar con voz ronca. El viejo maestro Arcturus le pide al maestro Corvus que vaya al estudio de inmediato. Corvus asintió, respondiendo con fría precisión: estaré allí enseguida. Con otro crujido, Creature desapareció. Corvus se alisó la túnica, alisó las arrugas con deliberado cuidado y se dirigió al estudio. Llamó una vez y entró a la orden de Lord Black. Arcturus estaba sentado tras su escritorio, con sus ojos plateados brillando con autoridad, y el peso de los años colgando sobre él como una capa. Ven y siéntate, dijo. Ha pasado casi una semana desde que llegaste. Pasas los días y las noches enterrado en la biblioteca. He oído que incluso le ordenaste a Creature que te trajera basura hoy. ¿Para qué sirvió esto? Corvus ladeó ligeramente la cabeza, sopesando sus palabras con la cautela de un estratega. Luego preguntó: mi señor, ¿sabe qué es un Horrocrux? De inmediato, el rostro de Arcturus se retorció en una mueca, con la furia brillando en sus ojos como un rayo entre nubes de tormenta. La palabra misma era veneno. Veo que sí, continuó Corvus con serenidad. El llamado señor oscuro Voldemort, o como lo llaman los cobardes, el que no debe ser nombrado, creó estas abominaciones. Hoy, destruí una. De entre sus ropas, sacó el guardapelo y lo colocó sobre el escritorio de Arcturus. El hombre mayor retrocedió levemente, negándose siquiera a mirarlo. Está limpio, mi señor, le aseguró Corvus con voz firme como el hierro. El fragmento de alma que contenía ha desaparecido. Este es el guardapelo de Salazar Slytherin. Estaba escondido en una cueva donde Voldemort lo escondió. Donde pereció su nieto Regulus Arcturus Black. Lo sé porque lo vi en la memoria de Creature, mediante legerdemancia. La mirada de Arcturus captó múltiples emociones que atravesaron los penetrantes ojos grises del patriarca negro. Tras un rato, los cerró. Al abrirlos de nuevo, se concentró en la palabra legerdemancia. Una chispa de satisfacción se abrió paso entre la furia que le deformaba el rostro. Así que no solo eres oclumante, sino que también practicas legerdemancia. Corvus inclinó la cabeza. Sí, mi señor. Es una herramienta que dominaré, igual que he dominado la oclumancia. Durante un largo instante, el silencio se prolongó, roto solo por la respiración agitada de Arcturus. Entonces ladró el nombre de Creature. El elfo apareció, temblando, con las orejas pegadas al cráneo. Arcturus exigió todos los detalles de la muerte de Regulus. Creature sollozó mientras le contaba la historia, la cueva, los inferí, el guardapelo, y cuando terminó, sus hombros se estremecieron de dolor. Finalmente, Arcturus lo despidió con un gesto. Arcturus se recostó en su silla, con voz grave pero resuelta. Mañana vendrás conmigo al ministerio. Te nombraré mi heredero de la más antigua y noble casa de los negros. Tienes la diligencia, el carácter y la visión del mundo. Y ahora me has revelado la verdad sobre el destino de Regulus. Quizás incluso recupere su cuerpo para darle un entierro digno antes de que mis días terminen. Corvus inclinó la cabeza. Como ordene, mi señor. Arcturus levantó una mano frágil, con las venas marcadas contra la piel pálida. Su voz se suavizó por primera vez, cargando con el peso del legado. Ya no hay necesidad de formalidades. Puedes llamarme abuelo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Corvus estudió el rostro surcado del hombre, sus ojos ardientes. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado. Luego sonrió débilmente, con cuidado, y dijo: por supuesto, abuelo. Para Arcturus, el momento era de triunfo, legado y frágil esperanza. Para Corvus, era un cálculo. No sentía ningún vínculo, ninguna calidez. Era un transmigrante, un hombre sin familia en este mundo.
Pero ser heredero de la Casa de los Negros tenía peso. Bóvedas de galeones en Gringotts, influencia en el Uizengamot y el poder de un nombre temido y reverenciado. Lo ejercería todo. Y aunque admitía en silencio que encontraba a Arcturus agradable, despiadado, astuto y pragmático, eso era un lujo, no un vínculo. Vete, dijo Arcturus con voz de hierro. Mañana nos ocuparemos de la idiotez del ministerio. Y dile a Walburga lo que has hecho. Ella entenderá lo que significa desobedecerme. Corvus inclinó la cabeza. Como quieras, abuelo. Cerró la puerta tras él, suspirando débilmente. Incluso en su dolor, Arcturus buscaba herir a otros, atacando el orgullo de una mujer muerta por desobedecer sus órdenes años atrás. La locura negra, pensó Corvus. Walburga no recibiría bien la noticia. Tendría que encontrar la manera de suavizar el golpe o dejar que Creacher lo soportara en su lugar. De cualquier manera, el juego continuaba, y Corvus se aseguraría de seguir siendo siempre el jugador, nunca el peón. Como Corvus había predicho, Walburga no se tomó la noticia a la ligera. El retrato estalló en agudos chillidos, con el rostro pintado contorsionado por la furia, antes de derrumbarse en sollozos que estremecieron el marco mismo del retrato. Finalmente, se hizo el silencio, roto solo por su respiración temblorosa. Entonces, volviendo su rostro surcado de lágrimas hacia Corvus, susurró en medio del silencio. Gracias, gracias. Su tono era quebrado, histérico, pero genuino, como si en su locura hubiera encontrado un atisbo de orgullo por el recuerdo del apellido Black. Corvus inclinó la cabeza ligeramente y luego giró sobre sus talones hacia Creacher. Ve, ordenó con fría precisión, a las prisiones mugles. Tráeme más sujetos de prueba. Selecciona entre la inmundicia, los traficantes de drogas, los depredadores. Marca a estos últimos una vez más, como antes. No traigas inocentes, Creacher. Trae solo alimañas. Las orejas del elfo se crisparon, y sus grandes ojos brillaron con algo parecido a la alegría. Sí, amo Corvus, Creacher obedecerá. Creacher traerá a las bestias inmundas, a la escoria indigna. Creacher las marcará, ¿oh, sí? La ama estaría orgullosa, la ama lo estaría. Desapareció con un fuerte crujido, una sonrisa grotesca curvando sus rasgos deformes, el eco de sus palabras flotando en el aire. Para cuando Corvus llegó a la cámara ritual, 3 cautivos lo esperaban, 2 de ellos con la X roja de Creacher. No perdió tiempo. Alzando su varita con aplomo natural, entonó imperio. Su voz era tranquila, noble e inquebrantable. Los ojos del hombre corpulento se tornaron vidriosos, su resistencia se derrumbó como arena ante la marea. Corvus, con un leve atisbo de pensamiento, le indicó que practicara el motivo de su encarcelamiento, ordenándole que se volviera contra el otro depredador marcado. Este obedeció. Su voluntad ya no era la suya. Corvus continuó con este experimento, intercambiando los roles de atacante y víctima, observando los sutiles cambios en la obediencia, la facilidad con la que la dominación se asentaba sobre los débiles de mente. Observó con sombría satisfacción cómo sus almas se resquebrajaban bajo el peso de la maldición, obligadas a vivir las crueldades que una vez habían infligido a otros. A un lado de la cámara, tejía Imperius como un titiritero que manejaba los hilos. Al otro, se adentraba en las mentes de los incógnitos, perfeccionando su legilimancia. Cada prueba revelaba un nuevo nivel de debilidad, y cada retirada reforzaba aún más su habilidad. Empezó a experimentar con niveles de sutileza, roces ligeros que apenas provocaban destellos de pensamiento y golpes profundos que se grababan en recuerdos ocultos. Pronto pudo ocultar su ataque tan completamente que las víctimas nunca se dieron cuenta de que estaban en peligro hasta que él sacaba sus miedos a la superficie como un pescador que saca a su presa de las aguas oscuras. Con cada prueba, se volvía más agudo, más silencioso, más esquivo. Sus toques pasivos se volvieron tan tenues como susurros, sus ataques tan limpios como una cuchilla sobre seda. Empezó a catalogar las diferencias de mente, la neblina perezosa de los traficantes de drogas, el vacío opaco de los hombres destrozados. Para cuando el 48º cautivo se acomodó en su jaula, el control de Corvus se había vuelto tan natural como respirar. El arte de la subyugación estaba a su disposición. Cuando por fin declaró que los experimentos habían terminado, Creacher asintió con entusiasmo y sacó la siguiente tanda. Corvus volvió a apuntar con su varita a los depredadores. Crucio. Su voz era seda sobre acero, su expresión fría como el mármol. Los gritos que llenaban la habitación eran una sinfonía grotesca, y experimentó con sutileza. Movimientos de muñeca que alteraban la intensidad de la agonía, florituras que alargaban el dolor, sutiles rotaciones que provocaban gritos más agudos y agudos.
aunque sabía que el uso repetido de la maldición debilitaba la calidad del alma para fines rituales, lo justificó con frialdad. Todavía había un policía en algún lugar de su corazón, castigando a los culpables. Estos no eran inocentes. Eran alimañas, miserables infrahumanos que una vez se escondieron tras el escudo de la ley. Aquí no había ley, solo justicia, y él era su árbitro. Salvó a 7 de los depredadores más frágiles y de ojos hundidos para su prueba final. De pie ante ellos, con la varita en alto, susurró el último de los imperdonables. Avada Kedavra. La luz esmeralda impactó con claridad, sin vacilar, y cada víctima se desplomó al instante, sin vida, antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. El poder del hechizo le llegó con facilidad, como si su alma hubiera estado esperando su liberación. Al final, quedó satisfecho. Los 3 imperdonables se doblegaron ante él, no como un poder prestado, sino como extensiones de su voluntad. Tardaron otras 2 horas en terminar la tanda. Las cenizas se desvanecieron con un gesto, y el círculo se limpió una vez más, hasta que no quedó rastro de lo ocurrido. Cuando Corvus invocó su estado, notó el cambio físico. D más AC. 2 pasos más adelante. Se observó en el espejo después de una ducha purificadora. Su reflejo se transformó. Su figura, antes simplemente robusta y segura, ahora revelaba la musculatura bajo su túnica. Su estatura se había estirado sutilmente, haciendo que sus extremidades se sintieran más pesadas y su pecho más ancho. Parecía un hombre que había entrenado en gimnasios durante años, levantando acero, pero lo llevaba con la gracia de un noble descendiente. Cada línea de su cuerpo ahora denotaba violencia potencial. Se flexionó una vez, sintiendo el peso de su nueva forma, y sonrió levemente ante la promesa que conllevaba. Y aún así, no sentía culpa. 65 mugles habían caído bajo su varita y su círculo, pero para él no eran más que plagas, menos que animales. Sus años como policía regresaron en ese momento, no como una consciencia, sino como una validación. Había acabado con amenazas, eliminado depredadores, purgado la inmundicia. Era un logro, no un pecado. El recuento no era una carga, sino un libro de contabilidad, una prueba de progreso. Se deslizó en la cama en ropa interior, con los músculos aún vibrando débilmente con el eco de la magia y el esfuerzo. Sus labios se curvaron levemente mientras consideraba lo que había sucedido. Estaba enamorado de la magia, pero sobre todo de la magia ritual. Era exacta, brutal y gratificante. Los imperdonables también se doblegaban ante él con facilidad, pero eran Crucio e Imperio los que realmente lo fascinaban. Uno el arte del dolor, el otro el arte del mando. La legilimancia se agudizaba junto a ellos, una tríada de herramientas para la dominación. No eran hechizos que pudiera usar a diario abiertamente. Por lo tanto, se centraría en encantamientos, transformaciones y sus formas de batalla, disciplinas que asegurarían que su crecimiento público se considerara legítimo mientras sus artes más oscuras permanecían ocultas. Estas 3 eran parte de sus lecciones principales después de todo, y dominarlas le daría la máscara perfecta. Cuando se retiró esa noche, durmió tan plácidamente como un niño, los gritos de los culpables aún resonaban débilmente en su memoria como una canción de cuna de justicia, entretejiéndose en sus sueños como un himno al orden restaurado. Capítulo 7. Corvus despertó perezoso, con el peso de los rituales del día anterior aún aferrado a sus extremidades. Los ecos de los gritos, la precisión de sus encantamientos, la oleada de fuerza y control, todo ello había dejado su mente zumbando y su cuerpo exhausto. Una práctica ducha de hechizos alivió el agotamiento, el vapor silbando contra su piel mientras conjuraba agua y calor para purificarse. Se vistió con deliberado cuidado, seleccionando su túnica más fina, negra como la medianoche, de tela pesada y de calidad. La combinó con una impecable camisa gris y una corbata verde Slytherin. Se inspeccionó en el espejo, asegurándose de que cada pliegue estuviera perfectamente colocado, cada botón derecho, cada hilo inmaculado. Se ajustó el cuello una última vez, su perfil aristocrático afilado, sus ojos turquesa plateados fríos y alertas. Con la seguridad de un hombre que poseía tradición y poder, bajó a desayunar. El comedor estaba en silencio, los cubiertos de plata relucían bajo las lámparas encantadas. Corvus acababa de dejar el tenedor y el cuchillo en el plato cuando entró Arcturus. Sus ojos plateados brillaban con una aguda inteligencia. Corvus se levantó, inclinando ligeramente la cabeza y con voz serena. Que tengas una mañana agradable, abuelo. Los labios de Arcturus se curvaron levemente, con una satisfacción clara, aunque contenida. Asintió una vez e indicó a su heredero que se sentara. ¿Y a ti, Corvus? Observó los movimientos del chico con mirada crítica.
Cada gesto, cómo Corvus desdoblaba la servilleta, cómo cortaba la comida, cómo enderezaba la postura, todo era ejecutado con precisión aristocrática. Para Arcturus, era la marca de un heredero criado no solo para heredar, sino para mandar. Al terminar la comida, Arcturus le indicó a Corvus que lo siguiera al estudio. El anciano Black se acercó a la chimenea y sacó su varita. Habló con un tono que transmitía autoridad y advertencia. Nunca dejes la chimenea conectada a la red Flu cuando no esté en uso. Desactívala siempre a tu regreso. El ministerio vigila esas conexiones, y las malas costumbres son peligrosas. Te enseñaré los hechizos a nuestro regreso. Corvus inclinó la cabeza en un silencioso reconocimiento, memorizando cada palabra. Arcturus tomó una pizca de polvos Flu, los arrojó a las llamas, y el fuego ardió con un resplandor esmeralda. El atrio, entonó, y entró en el remolino. Un segundo después, desapareció. Corvus se alisó la túnica, alisando cada pliegue hasta que la perfección relució en él. Luego, arrojó un puñado de polvos Flu y siguió a Arcturus, acercándose al fuego. Apareció en el gran atrio del ministerio, el epicentro de la burocracia mágica. Los suelos pulidos reflejaban las llamas verdes de docenas de chimeneas, cada una de las cuales arrojaba magos y brujas en un torrente de capas y charlas. Estatuas doradas se alzaban en lo alto, símbolos relucientes de supremacía mágica y falsa unidad, mientras que anuncios encantados de calderos, escobas y teteras autoagitadoras flotaban perezosamente por el techo abovedado. El aire zumbaba con voces, las lechuzas volaban en picado portando pergaminos, y memorandos doblados en aviones de papel iban de oficina en oficina, como insectos. Corvus se ajustó la corbata. El corte de su túnica contrastaba con el polisón. Su cabello rubio plateado reflejaba la luz mágica, brillando como el acero, mientras sus ojos turquesa plateados escrutaban con fría autoridad. Varios magos y brujas giraron la cabeza, primero con curiosidad fingida, luego con susurros al ser reconocidos. Lord Arcturus Black. El nombre por sí solo era un estandarte, una sombra y una advertencia. Algunos retrocedieron instintivamente, otros se endurecieron con respeto, pero todas las miradas siguieron a la pareja mientras avanzaban por el atrio. Corvus, con su atuendo inmaculado y porte aristocrático, parecía el heredero de una casa muy noble y antigua. Se acercaron al mostrador de registro, donde dos aurores revisaban varitas y registraban a los visitantes con una rapidez superficial. El murmullo de la conversación se apagó cuando Arcturus dio un paso al frente. Su voz resonó, nítida y cortante. Lord Arcturus Black. Vengo a visitar el registro ministerial de magia. El auror se enderezó al instante, abriendo mucho los ojos y adoptando una postura formal. Por supuesto, mi señor, dijo apresuradamente. Su pluma tembló ligeramente al flotar sobre el libro de contabilidad. Cuando su mirada se posó en Corvus, el tono de Arcturus se agudizó, sin dejar lugar a dudas. Este es Corvus Black. Está conmigo. Sí, mi señor, respondió rápidamente el auror, anotando sus nombres en el libro con mano temblorosa. Volvió a levantar la vista, justo el tiempo suficiente para encontrarse con la mirada penetrante de Corvus, antes de bajar la cabeza y dejarles pasar. Entraron en el ascensor, cuyas puertas se cerraron con un estrépito. Un elfo asistente con un uniforme raído pulsó el botón correcto siguiendo la breve instrucción de Arcturus, y el ascensor se puso en marcha con una sacudida. Corvus estudió la locura que lo rodeaba con los ojos entrecerrados, el incesante flujo de túnicas, el desorden oculto tras un ritual dorado. El aire olía a pergamino, tinta y desesperación. Se inclinó ligeramente hacia Arcturus y murmuró: esto es, ineficiencia artificial. Con todo el poder de las runas, encantamientos y talismanes a nuestra disposición, ¿es este realmente el mejor sistema que pudimos diseñar? La sonrisa de Arcturus era débil, y una amarga diversión se asomaba como un fantasma en sus labios. Sí. Eso es lo que pienso cada vez que entro en este edificio. Por suerte, casi nunca lo hago. Ni siquiera para las reuniones de Luizengamot. Envío representantes casi siempre. El ministerio prospera gracias al espectáculo, no a la sustancia. El ascensor sonó y las puertas se abrieron con un crujido. Arcturus avanzó velozmente, Corvus lo siguió en silencio. Su presencia era como una cuchilla que cortaba el murmullo de empleados y visitantes. Las plumas se detuvieron, las miradas lo siguieron, los susurros se extendieron como fuego a través del pergamino. En el escritorio del registro ministerial de magia, una joven secretaria se quedó paralizada. Su tinta manchó la página al ver la sombra de Arcturus caer sobre ella. Su voz resonó con la autoridad inquebrantable de la sangre y el legado.
Soy Arcturus Black, señor de la muy noble y antigua casa de los Black. Estoy aquí para registrar a Corvus Black como mi heredero. La pluma de la secretaria cayó sobre el escritorio. Sus ojos se abrieron como platos, como si contemplara un espectro surgido de una leyenda. Tartamudeó, asintió torpemente y salió disparada al pasillo que tenía detrás, casi tropezando con su túnica en la prisa. Momentos después, un mago corpulento se adelantó apresuradamente, con la túnica ceñida y la frente perlada de sudor. Hizo una reverencia tan profunda que le temblaron las mejillas. Lord Black. Soy Septimus Knott, jefe del registro. Será un gran honor para mí procesar su solicitud, mi señor. Su rostro enrojeció de entusiasmo, su voz destilaba reverencia. Extendió una mano hacia su despacho, haciendo otra reverencia. Si me siguen, mi Lord Black y también el joven heredero Black. La casa de los Black merece una ceremonia digna. Albus Dumbledore se sentaba en su trono, como si fuera una silla, pues llamarlo simplemente asiento sería un insulto a su grandeza. Tras la pulida madera de su escritorio, docenas de intrincados dispositivos vibraban y zumbaban. Algunos medían la salud y los arrebatos mágicos de un tal Harry Potter, otros monitoreaban a los mortífagos conocidos, y aún más rastreaban los movimientos de antiguos miembros de la Orden del Fénix. La red de información era suya, y su control era casi absoluto. Para cualquier otra persona podría haber parecido paranoia. Para Dumbledore, era administración, tutela, la vigilancia necesaria de un pastor que guía a ovejas demasiado tontas para reconocer a los lobos. Sus títulos, jefe brujo, jefe supremo, director de Hogwarts no eran honores, sino herramientas, cada uno una palanca cuidadosamente elegida en su gran diseño. Porque solo Dumbledore conocía la verdad del futuro. Un mundo donde magos y mugles caminarían de la mano, los mágicos sirviendo como guías, protectores y guardianes morales de lo mundano. En su mente, la raza mágica estaba destinada a elevar a la raza más débil, y solo él lo vería hecho. Quienes se le oponían no eran meros adversarios políticos. Estaban equivocados, ciegos o, en su opinión más sombría, agentes del mal aferrados a nociones anticuadas de supremacía mágica. Solo Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore podía ver el camino a seguir, y si el mundo se resistía, entonces debía ser remodelado. En su mente, no era arrogancia, era necesidad. En términos modernos, era un complejo de Dios camuflado en el encanto de un abuelo. Como director, redujo deliberadamente el nivel educativo en Hogwarts, asegurándose de que cada generación de magos y brujas que se graduaba fuera menos capaz que la anterior. Los magos débiles eran magos dependientes, y la dependencia engendraba obediencia. Cada ensayo calificado con indulgencia, cada asignatura desprovista de rigor, era un cincel para forjar mentes más agudas y reducirlas a espadas embotadas, dispuestas a ser utilizadas. Como jefe brujo, moldeó el Wizengamot, moldeando leyes y legislaciones para fracturar a las antiguas familias, erosionando la tradición y reemplazando las costumbres con sus valores modernos. Linajes enteros, antaño orgullosos, ahora susurraban y se sometían a su voluntad. Y como jefe supremo, extendió su influencia al extranjero, sembrando las semillas de su visión a escala global. Era un trabajo más lento, LACMI no se doblegaba tan fácilmente como el Ministerio Británico, pero el progreso era progreso, y tenía tiempo. Tiempo y visión. Tiempo que solo él, en su mente, sabía utilizar correctamente. Tarareaba en voz baja mientras revisaba pergaminos. Una carta de queja sobre el cambio de nombre de las festividades mágicas sagradas. La descartó con un gesto brusco, murmurando sobre magos oscuros como si la objeción en sí misma fuera prueba de corrupción. Necesitaba un mundo fracturado y temeroso. La unidad bajo su mando solo llegaría después de que la división los hubiera debilitado. Cada negación de la tradición, cada erosión del legado, era, para él, un ladrillo en el camino hacia el bien común. Dumbledore recordaba bien a los dos señores oscuros de su vida. Uno había sido su igual, su hermano en visión, hasta que la traición los convirtió en enemigos. Había permitido que Grindelwald prosperara, aterrorizara al mundo, hasta que la gente clamaba por un salvador, y solo entonces él había respondido. Se aseguró de que la alabanza y el mérito recayeran directamente sobre sus pies, aunque había sido LACMI la que había librado la guerra. Él solo se enfrentó a Gellert al final, con la precisión necesaria, asegurando que su nombre quedaría para siempre ligado a la caída de un gigante. En cuanto a Tom Riddle, lo había moldeado en el tirano ineficaz perfecto, una criatura de espectáculo y crueldad más que de verdadero poder. Aunque estaba casi seguro de que el chico había creado Horrocruxes solo si lograba encontrar los detalles. Tom sería su callado para disciplinar de nuevo a la Gran Bretaña mágica.
Al debilitar la fuerza de los aurores, al asegurar que el terror de Voldemort no se viera frenado hasta que fuera conveniente, Dumbledore creó al hombre del saco perfecto para moldear la legislación y aterrorizar a la humanidad mágica hasta que imploraran su guía. Para el mundo exterior, era heroísmo. Para Albus, era gestión. Todo por el bien común. Su bien común. Los aparatos de su escritorio zumbaban, luces tenues que pulsaban como ojos vigilantes. Uno de ellos emitió un sonido, un susurro plateado que serpenteaba por el aire. Era uno de sus espías del ministerio. Lord Arcturus Black está aquí. Se dirige al departamento del registro ministerial de magia. Oyó el susurro tras activar el dispositivo. Albus arqueó ligeramente las cejas. ¿Arcturus? ¿Vivo y con determinación? El anciano debería haberlo estado en sus últimos días. Aún recordaba los campos de batalla de su juventud, donde Arcturus Black y Heller Grindelwald habían aniquilado a decenas de brujas y magos. Recordaba la destrucción, las astutas maniobras, la despiadada eficacia. La idea de ese patriarca de voluntad de hierro aún respirando lo inquietaba. Una reliquia de otra época, pero aún lo suficientemente afilada como para cortar. Su mente trabajaba con rapidez. Sirius se pudría en Azkaban gracias a sus planes perfectamente ejecutados. ¿Le pasaría a Arcturus el título o al joven Draco Malfoy? No, jamás. Arcturus detestaba a los Malfoy. Su lucha con Abraxas aún se recordaba. Lucius no era diferente para el patriarca Black. El parásito dorado, demasiado astuto pero sin agallas. ¿Y luego quién? El plan de Dumbledore había sido simple. Esperar a que Arcturus muriera, tomar el control del voto Black en el Wizengamot como lo había hecho con otros, entre ellos los Potter, y saquear la infame biblioteca Black. La casa Black quedaría vaciada, reducida, sus últimas brasas morirían en las garras de los Malfoy. Ahora, este inesperado acontecimiento amenazaba su red cuidadosamente tejida, un solo hilo suelto que podría desentrañar un tapiz tejido durante décadas. Su mirada se endureció tras sus gafas de media luna. Esto no podía ignorarse. No, Black. Ahora no. Se levantó, envolviéndose en su capa, cada movimiento deliberado, la imagen de un estadista preparándose para descender entre los mortales. Se acercó a la chimenea, lanzando con sus largos dedos una pizca de polvos flu con gracia experta. Aposentos del jefe brujo, entonó. El fuego rugió con un resplandor esmeralda, y con un paso desapareció. Llamas verdes lo escupieron a su despacho privado dentro del Wizengamot. Antiguos tomos se alineaban en las paredes, las plumas flotaban en ordenadas filas, y los retratos de antiguos jefes brujos asintieron en señal de reconocimiento. Sin detenerse, Dumbledore se alisó la túnica, se ajustó las gafas y se dirigió al departamento del registro ministerial de magia. Si Arcturus Black tomaba alguna decisión, Albus Dumbledore lo vería con sus propios ojos. Porque él, y solo él, decidiría qué era lo mejor para el mundo mágico, incluida la casa Black. Para él, la oposición no era rebelión, sino un simple error a la espera de ser corregido. Y, después de todo, él era el único apartamento para corregir. Capítulo 8. Arcturus dejó su delicada taza de té de porcelana con deliberado cuidado. El leve tintineo resonó como un mazo en la cámara del registro. Septimus Not, el corpulento funcionario que presidía el papeleo, sonrió radiante al entregar el último pergamino. Era nieto de Balthazar Not, hermano de Cantankerous Not, uno de los primeros mortífagos junto con Lucius Malfoy y otros durante el ascenso de Voldemort. Septimus, aunque menos infame, aún llevaba ese legado en la sangre. Está hecho, Lord Black, dijo Septimus con orgullo, con la voz inflada por la satisfacción del deber cumplido. El registro del heredero Black ya está completo. Gracias, Septimus, respondió Arcturus con un breve asentimiento, con un tono tan cortante como siempre. Saluda de mi parte a tu abuelo, Balthazar. El rostro de Septimus se iluminó, con el pecho hinchado de visible orgullo. Para el nieto de un Not, el reconocimiento de Arcturus Black era moneda más valiosa que los galeones. Arcturus entrecerró los ojos con una expresión de ironía. Y por Merlín, deja de retrasar tu matrimonio con esa Malnay. O tu abuelo y yo te arrastraremos de la oreja hasta el altar. El rubor de vergüenza recorrió al instante las mejillas de Septimus, y rió nerviosamente, retorciéndose los dedos regordetes. Corvus, inmaculado con su túnica negra, camisa gris y corbata verde Slytherin, sentado frente a Arcturus, se permitió una leve sonrisa ante el espectáculo. Cada pliegue de su atuendo era perfecto, cada botón relucía, su porte aristocrático era inconfundible. Concluido el asunto, Arcturus se puso de pie, seguido por Corvus, y juntos se despidieron antes de regresar al pasillo.
Apenas habían llegado al escritorio de la secretaria cuando una nueva voz, suave, melosa y falsamente cálida, irrumpió en el aire. Arcturus, fue el saludo. De nariz aguileña, ojos azules y envuelto en la túnica púrpura de horrible gusto, Albus Dumbledore estaba allí, con un brillo cuidadosamente ensayado en su mirada. He oído que hoy estuviste en el ministerio. Qué feliz ocasión para ver a un viejo amigo. Los labios de Arcturus se curvaron con desdén, y su respuesta fue como un veneno. No recuerdo un solo momento en mi vida en el que te haya considerado amigo, Albus. El aire se densificó al instante, la tensión se apoderó de ellos como en una reunión de antiguos señores de la guerra. Los ojos de Albus, con su falsa alegría aún brillante, se posaron en Corvus. ¿Y quién podría ser este joven? Arcturus ignoró la pregunta por completo. Su silencio era más poderoso que las palabras. La quietud se prolongó, tensa como la cuerda de un arco. Dumbledore se volvió hacia el secretario, quien soltó con nerviosismo. Este caballero es el heredero Black, jefe brujo. Arcturus y Corvus alzaron una ceja al unísono, y una oleada de diversión compartida rompió la tensión. Lo absurdo de su nerviosa declaración alivió la escena, aunque solo por un instante. Oh, qué bonito, dijo Albus en voz baja, con una calidez paternal. Aunque no lo recuerdo de los pasillos de Hogwarts. Arcturus se burló, su ira brillando como una espada desenvainada. ¿Por qué un negro enviaría a su hijo a esa institución ruinosa? Su voz resonó con firmeza. Está atendiendo a Durmstrang. Las palabras golpearon a Albus como una bofetada. Retrocedió levemente, aunque su sonrisa cuidadosamente cultivada no flaqueó. Hogwarts es una de las mejores escuelas de magia de Europa, Arcturus, dijo con tono mesurado, pero con un dejo de tensión. Corvus se permitió una pequeña burla, con un tono sereno pero mordaz. Era uno de los mejores, hace 2 siglos, abuelo. Ahora se considera uno de los peores. Sus graduados requieren 2 años adicionales de educación para ser aceptados en el extranjero. Arcturus soltó una carcajada fría y triunfal, con sus ojos plateados brillando con fuego. Estaba teniendo un día estupendo, Albus, hasta que vi tu horrible cara. Giró sobre sus talones, con la capa ondeando en un arco majestuoso mientras se alejaba. Ven, Corvus. Tenemos trabajo que hacer. Corvus lo siguió con suavidad, con una leve sonrisa en los labios. Mientras caminaba, activó su talento de replicación. Había pasado una semana desde su último uso, y las cartas espectrales cobraron vida alrededor de Albus como una constelación de poder. Había más de las que había visto alrededor de Arcturus, cada una brillando con una intensidad peligrosa. Entre ellas, varias brillaban de un naranja brillante. Un rango por encima del púrpura, él lo entendía. Legerdemancia. Teoría mágica. Transformación avanzada y muchas otras. La mirada de Corvus se detuvo, anhelando todas ellas, pero no había tiempo. Se concentró en legerdemancia, sintiendo el conocimiento extraño presionar con insistencia contra sus barreras de oclumancia. Lo contuvo, deteniendo la absorción hasta que estuvo en soledad. El conocimiento esperaría. Tras ellos, la máscara de bondadosa calidez de Albus permaneció intacta. Se giró hacia la secretaria, con una voz suave como la seda, cada palabra impregnada de falsa benevolencia. Ahora, querida, dijo con suavidad, sería tan amable de mostrarme todos los documentos relacionados con el procedimiento de Lord Black. Me gustaría asegurarme de que todo esté en orden. El secretario palideció, rebuscando entre los pergaminos bajo la mirada. La mirada de Albus, aguda y calculadora tras las gafas de media luna, escudriñaba los papeles con meticuloso cuidado. Cada detalle le importaba. Cada trozo de pergamino era un hilo más que tejer en el gran tapiz de sus planes. Arcturus y Corvus se dirigieron desde los pasillos del ministerio al atrio, y de allí, por la red Flu, al callejón Diagon. Sus pasos pronto los llevaron al imponente edificio de mármol de Gringotts, el banco mágico y el último bastión soberano de los goblins. Guardias goblins con armaduras relucientes flanqueaban la entrada, entrecerrando sus ojos penetrantes a cada mago que pasaba. Arcturus inclinó la cabeza en un gesto de respeto, y Corvus, preciso en su etiqueta, imitó el gesto. Los guardias inclinaron la cabeza en respuesta. Un honor excepcional. Dentro, el eco de sus botas se mezclaba con el tintineo del oro y el roce de las plumas. Un goblin con librea se acercó con tono enérgico. Arcturus dijo: «Quiero ver a mi gerente de cuentas». El goblin asintió y les indicó que lo siguieran. Pasaron largos mostradores, pasillos y pilas de libros de contabilidad, hasta que llegaron a una pesada puerta de roble. Su guía llamó 2 veces y la abrió. Dentro, un goblin anciano se levantó de detrás de un escritorio de madera oscura.
Su rostro lucía cicatrices, sus ojos brillaban como el acero, y cuando sonreía, lo hacía con hileras de colmillos afilados. La voz de Arcturus rebosaba de genuino respeto. Tornook, viejo amigo. ¿Cómo has estado? La sonrisa del goblin se ensanchó. Me alegra verte, Arcturus. Aunque es extraño, esperaba noticias de tu funeral y no te vi sonriendo en mi oficina. Los dos se abrazaron como guerreros, un saludo de iguales forjado en antiguas batallas por el oro y el acero. Arcturus señaló a Corvus. Este es mi heredero. Los ojos de Tornook brillaron mientras observaba al joven mago. Ven, siéntate, joven Black. Corvus asintió levemente con la cabeza, con voz serena y respetuosa. Es un honor, maestro Tornook. La sonrisa del goblin mostró más dientes. Una buena semilla. Sí, esta sí que recuerda el respeto. Pocos magos lo hacen. Hablaron de negocios. Las bóvedas de los Black eran enormes, una de las fortunas más antiguas de Gran Bretaña. La bóveda principal de la familia, en lo profundo de Gringotts, contenía tesoros acumulados a lo largo de siglos. Galeones en las montañas, artefactos malditos, grimoríos encuadernados en piel de dragón. Por derecho de herencia, Corvus tendría acceso a una bóveda personal para su heredero, abastecida mediante transferencias de la tesorería principal. Tornook explicó. Como heredero Black, tienes derecho a una bóveda privada. Se transferirá anualmente una suma de 2000 galeones de la bóveda familiar a la tuya hasta que heredes al jefe de la casa. Las inversiones vinculadas al apellido familiar también generarán dividendos, accesibles con mi sello. Corvus inclinó la cabeza, satisfecho. Riqueza, influencia, independencia. Todo ahora a su alcance. Otro goblin entró en la oficina con una pequeña caja de madera. La dejó sobre el escritorio y la abrió para revelar un antiguo anillo forjado en metal negro, con el escudo tallado con el sello de la familia Black. El anillo del heredero, dijo Tornook. Pon una gota de sangre sobre él y Gringotts reconocerá tu herencia. El pergamino del ministerio es política. El reconocimiento de los goblins es ley. Corvus tomó la daga que estaba junto a la caja y se pinchó el pulgar sin pestañear. Una gota cayó sobre el anillo, desapareciendo al ser absorbida por el metal. Se giró entonces hacia Garra Torcida e inclinó la cabeza. ¿Permiso para usar mi varita en tu salón? Los ojos del duende brillaron con aprobación. Concedido. Con un movimiento de muñeca, Corvus invocó su varita y susurró. Episkei. La herida se cerró al instante. Devolvió la varita a su funda, con cada gesto deliberado y correcto. Tornook asintió con satisfacción. Los ojos de Arcturus brillaron de orgullo. Su heredero demostraba la misma etiqueta que él había luchado por preservar. Tornook empujó la caja hacia Corvus. Adelante, joven heredero. Reclámala. Corvus miró a Arcturus, quien asintió con un gesto de aprobación. Al colocarse el anillo en el dedo anular de la mano derecha, sintió que se ajustaba a la perfección. Una calidez lo recorrió, cargada de magia y legado. El rito estaba completo. La casa de los negros tenía a su heredero. Al levantarse, Arcturus y Corvus volvieron a estrechar el brazo de Tornook, intercambiando palabras de despedida de respeto. Al salir del banco y regresar a la luz del callejón Diagon, Corvus se volvió hacia el jefe de su casa. Me gustaría comprar provisiones antes de regresar a Durmstrang mañana. Arcturus inclinó la cabeza. Muy bien. Regresa a casa para cenar. Aún hay asuntos que tratar. Dicho esto, se separaron. Arcturus regresó a grandes zancadas hacia Grimoald Place y Corvus se adentró más en el callejón, con el anillo del heredero pesado y seguro en su mano. Empezó sus compras con precisión, empezando por Dulcet y Tatings en busca de un conjunto de túnicas nuevas e inmaculadas, de tela gruesa y confeccionadas con una elegancia aristocrática. De allí, se dirigió a conseguir ingredientes para pociones, plumas, pergaminos y una selección de tomos raros de Flourish y Blots. Pronto, sus brazos se cargaron de bolsas y cajas. Creacher fue el salvador de esta desagradable situación. Su maratón lo llevó más lejos por el callejón Diagon hasta que, inevitablemente, sus pies se dirigieron hacia la sombría entrada del callejón Nocturne. El aire se volvió más frío, la luz más tenue y el olor a piedra húmeda llenó sus pulmones al adentrarse en la calle tortuosa donde florecía el comercio clandestino. Pronto, se encontró ante Borgin y Burkes. Dentro, la tienda apestaba a polvo y a viejas maldiciones. Estantes doblados bajo el peso de siniestras baratijas, una mano marchita, joyas malditas, tomos manchados de sangre. Los objetos brillaban con maldad a la luz de las velas, cada uno con una historia de maldad. En el mostrador del fondo, el señor Borgin levantó la cabeza.
Sus ojos brillaban de codicia y astuto cálculo. Bienvenido, joven señor, dijo Borgin, frotándose las manos como si puliera monedas invisibles. ¿Qué tesoro puedo mostrarle hoy? Los ojos turquesa plateados de Corvus se posaron en el armario evanescente, que se alzaba inocentemente en un rincón como cualquier armario común. Lo señaló con serena determinación. El armario. ¿Cuál es tu precio? La sonrisa de Borgin se ensanchó. Ah, una pieza exquisita, impregnada de una historia fascinante. 500 galeones, y vale cada moneda. Se lanzó a una historia urdida con falsa grandeza, inventando propietarios nobles y embelleciendo sus orígenes, con palabras resbaladizas como el aceite, un tono desbordante de oportunismo. Corvus esperó a que el hombre terminara su actuación y luego habló con frialdad. 50 galeones. Si no, le deseo un buen día. La sonrisa se desvaneció. Borgin declinó de inmediato y ofreció 470, esperando una contraoferta, la típica negociación. Al no recibir ninguna, y Corvus giró sobre sus talones para marcharse, el pánico lo invadió. Trato hecho. Gritó desesperado cuando el joven heredero llegó a la puerta. Corvus se giró, con una sonrisa débil y victoriosa. Tras el intercambio de oro, llamó suavemente. Creacher. El elfo doméstico apareció de repente, haciendo una profunda reverencia. Corvus señaló el armario. Por favor, guárdalo en mi habitación. Sí, maestro Corvus, dijo Creacher con voz áspera, y con otro crujido, él y el gabinete desaparecieron. El señor Borgin, al reconocer al elfo de la familia Black, palideció. Su ávida satisfacción se convirtió en el amargo sabor de haber sido superado. La sonrisa de Corvus se profundizó al regresar a la luz del callejón Diagon. Con el negocio terminado, se dio el gusto de un helado en Florean Fortescue, saboreando la dulzura del chocolate y la menta como si nada hubiera ocurrido en el callejón Nocturne. Su último recado lo llevó a la casa de las fieras mágicas. La tienda rebosaba de ululatos, graznidos, silbidos y el almizcleteroso de criaturas enjauladas durante demasiado tiempo. Mientras paseaba entre barrotes de hierro y terrarios encantados, su mirada se posó en un gran recinto de serpientes. Se acercó, escuchando, y una sonrisa curvó sus labios al comprenderlas. La víbora de la hoja, con escamas de un brillante color esmeralda, silbaba irritada a sus vecinas. Mírenlas, enroscándose y deslizándose como tontas. Esa ámbar, qué descaro. Materia para sopa, digo. Córtenla, hiérvanla, sí, sopa ámbar, eso la curaría. La víbora ámbar del arbusto al otro lado del cristal siseó furiosa, pero Corvus rió para sus adentros ante su disputa. Tras asegurarse de que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para oírlo, bajó la cabeza, dejando escapar las serpenteantes sílabas del parcel. Podría hacerlo, querida serpiente, pero hay otra opción. Podría comprarte, no para la sopa, sino como compañía. ¿Qué te parece? Una onda recorrió el terrario cuando las demás serpientes levantaron la cabeza. Un orador. Silbaron al unísono. La víbora ladeó la cabeza, saboreando el aire con la lengua. ¿No me cocinarás en sopa, portavoz? Ni guiso, ni caldo, ni siquiera una poción. No lo haré, respondió Corvus con firmeza. Su tono tenía el peso de una promesa. La víbora volvió a chasquear la lengua. Entonces quizás podamos llegar a un acuerdo. Se deslizó hacia el cristal, audaz y segura de sí misma. Corvus extendió el brazo dentro del terrario, y la serpiente se enroscó orgullosa alrededor de su antebrazo, acomodándose con majestuosa gracia. Necesito comprar un pájaro mensajero, siseó Corvus suavemente. ¿Me ayudarás, querida? La víbora levantó la cabeza con altivez. Seré su crítico, señor presidente. Divertido, Corvus inclinó la cabeza. Muy bien. Juntos pasaron las hileras de jaulas. Al ver la primera, la víbora retrocedió con teatral disgusto. Búhos. Criaturas altivas y pomposas. Se creen reyes de las plumas. Escribirían ensayos sobre sí mismos si les dieran una pluma. No. A continuación, un halcón los miró con orgullo desde su percha. La víbora siseó con desprecio. Oh, míralo, soy velocidad, soy furia, soy elegancia. Pasará más tiempo acicalándose frente al espejo que repartiendo cartas. No llegaron a un halcón. Demasiado ruidoso. Chilla como un alma en pena. Te sangrarán los oídos antes de que lleguen tus mensajes. No. Luego un cuervo. Oh, no, no, no. Ese me comería la cola solo por diversión. Se lo veo en los ojos. Pájaro villano. No. Un cernícalo. Pequeño. Patético. ¿Qué harías, enviar listas de la compra con él?
No me insultes, portavoz. Un loro. ¿Loros? Por favor. ¿Quieres que te griten tus secretos en el callejón? No. Cada sugerencia fue rechazada con veneno sarcástico, y Corvus ahogó la risa con una mano cortés. Por fin, llegaron a un cuervo, cuyos ojos negros brillaban con inteligencia. La víbora inclinó la cabeza pensativa, moviendo la lengua. Ah. Este me gusta. Ojos astutos. Pico afilado, sí. El cuervo te sienta bien, portavoz. Corvus se agachó ante la jaula, con voz suave y respetuosa. Me gustaría que fueras mi mensajero, noble cuervo. ¿Consientes? El cuervo lo observó en silencio, con sus inteligentes ojos negros sin pestañear. Luego se volvió hacia la víbora. Tras una larga y solemne pausa, inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Corvus sonrió, con la satisfacción en su expresión. Una mano sostenía la jaula con el cuervo dentro. La otra, la víbora, enroscada con satisfacción en su brazo, con las escamas frescas contra su piel. Los llevó a ambos al mostrador. Mientras pagaba por sus nuevos compañeros, se preguntó distraídamente cómo reaccionaría Lord Arcturus al enterarse de que su heredero hablaba Parcel y había elegido una serpiente y un cuervo. El simbolismo era casi poético. Sombra y colmillo, sabiduría y veneno, ligados al heredero negro. Con una sonrisa burlona, regresó al número 12 de Grimoald. Capítulo 9. Al entrar Corvus en su habitación, se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Controló su respiración, reflexionando sobre sí mismo. Con un control deliberado, permitió que el conocimiento que había copiado de Albus se filtrara en su consciencia en lentas oleadas. Cada fragmento de recuerdo, cada fragmento de experiencia, fue procesado con cuidado, ordenado y archivado con precisión en su constelación mental. Las estrellas familiares de su palacio mental brillaron al absorber la sabiduría ajena, alineándose en un nuevo orden. Durante 2 largas horas, su conciencia trabajó, remodelando la fortaleza de su oclumancia para albergar este influjo de maestría. Cuando por fin abrió los ojos, el mundo parecía más nítido. Su dominio de la legerdemancia había alcanzado una cima completamente nueva. Ahora comprendía que la oclumancia y la legerdemancia no eran artes separadas, sino mitades gemelas de una misma disciplina. Eran 2 filos de la misma daga. Un lado cortaba hacia afuera, explorando, penetrando, deslizándose invisiblemente en las mentes de los demás. El otro lado cortaba hacia adentro, protegiendo, parando, redirigiendo el ataque del enemigo. Sin oclumancia, la legerdemancia era salvaje y torpe, dejando al usuario expuesto a represalias. Sin legerdemancia, la oclumancia era pasiva, un escudo ciego sin sentido de cuándo ni dónde caería un golpe. Dominar ambas no era equilibrar 2 disciplinas, sino blandir una sola arma afilada en armonía, cuyos filos trabajaban juntos, fluidos y precisos. Corvus sintió que la verdad se asentaba en él como acero deslizándose en su vaina. La magia mental no era defensa y ataque, era la guerra misma, librada en silencio. Satisfecho con esta revelación, se levantó y se vistió con su túnica formal, ajustando cada pliegue hasta dejarlo impecable. Llamó a Creature con una orden suave. Informa a Lord Black que solicito una audiencia, dijo con voz tranquila y elegante. El elfo hizo una profunda reverencia y se alejó, regresando momentos después con un graznido de reverencia. Informó a Corvus que Lord Black lo esperaba. Corvus siseó suavemente a la víbora, y la serpiente se deslizó con gracia por su brazo hasta enroscarse en su antebrazo, con sus escamas esmeralda brillando a la luz de la lámpara. El cuervo, solemne y negro como la medianoche, revoloteó hasta su hombro, sus plumas susurrando como seda. Juntos, formaban una imagen a la vez inquietante y majestuosa. Con una leve sonrisa, Corvus recorrió los pasillos hasta el estudio de Arcturus. Llamó una vez a la puerta de roble tallado y esperó. Desde dentro se oyó una voz nítida y autoritaria. Entra, Corvus. El estudio olía a pergamino, tinta y un ligero aroma a leña humeante. Arcturus estaba sentado tras su amplio escritorio, con la pluma suspendida sobre el pergamino. Sus ojos plateados se abrieron ligeramente al ver la serpiente enroscada en el brazo de Corvus, aunque su mirada se suavizó al ver al cuervo posado con orgullo sobre él. Corvus inclinó la cabeza con deliberada gracia. Abuelo, dijo con tono regio, ¿concederás a estos leales compañeros míos el honor de los nombres, otorgados por el jefe de la casa? Arcturus parpadeó, observándolo atentamente. Por un instante, se preguntó si la infame locura negra se habría adelantado en su heredero. Entonces Corvus siseó, bajo y agudo, y la víbora respondió con un siseo claro y articulado. Corvus sonrió. La comprensión lo golpeó como un rayo.
Eres hablante de Parcel, dijo finalmente Arcturus, con una voz entre admiración y deleite. Lo soy, respondió Corvus con suavidad. Y pensé que sería mejor que lo supieras así. Por primera vez en muchos años, Arcturus rió a carcajadas, levantándose de la silla. El sonido era profundo, rico y vivo. Por las barbas de Merlín, las caras de los tradicionalistas cuando se enteren de esto. Se ahogarán con el vino. Sus ojos brillaron con un fuego juvenil. Se giró, aún con una amplia sonrisa. Umbra será el nombre de tu cuervo. El ave ladeó la cabeza, observando a Arcturus con sus inteligentes ojos negros, impasibles, y asintió lenta y deliberadamente. Y Viridit será el nombre de tu serpiente. Corvus tradujo el nombre al Parcel. La víbora siseó, chasqueando la lengua. Viridit. Sí. Un nombre fuerte. Aunque quizá debería preocuparme por el anciano en lugar de por ti, portavoz. Parece más rico. Corvus rió, con un sonido raro y despreocupado, y repitió las palabras de la serpiente. Arcturus echó la cabeza hacia atrás y rugió de alegría. Su risa resonó en las estanterías. Práctico egoísta. Con fingida severidad, Arcturus se inclinó hacia adelante. Dile a Viridit que al menos debe aprender algunas palabras de inglés. No toleraré una serpiente en mi casa sin modales comprensivos. Corvus tradujo diligentemente. La víbora asintió lentamente y siseó con picardía. Muy bien, portavoz. Lo intentaré. Quizás empiece con insultos. Me parece lo más adecuado. La respuesta provocó otro coro de risas entre ambos magos. Por un instante, el peso aplastante de la política, el legado y el conflicto inminente se alivió, reemplazado por la ligereza y la afinidad. El cuervo Umbra graznó una vez, como para unirse a la broma, y Arcturus negó con la cabeza, sonriendo como nunca antes. Cenaron juntos esa noche con un humor inusual. Umbra, encaramada como un centinela sombrío en un rincón, Viridit, enroscada con satisfacción en el brazo de Corvus. Los ojos de Arcturus brillaban de orgullo y satisfacción, pues su heredero no solo era astuto y despiadado, sino extraordinario, algo que trascendía incluso sus propios designios. En ese momento, ambos hombres de la Casa de los Negros sintieron el surgimiento de un legado reforjado. Después de cenar, Corvus se reclinó en su silla, juntando los dedos mientras hablaba con calma mesurada. Explicó su plan para progresar rápidamente en su educación, cómo pretendía presentarse a los exámenes de todas las asignaturas básicas, no solo para su año, sino para cada nivel hasta séptimo. En Durmstrang, a diferencia de Hogwarts, el avance no estaba condicionado a la edad ni a una progresión arbitraria. Un estudiante que demostraba suficiente dominio tanto de la teoría escrita como de la aplicación práctica podía saltarse años por completo. El colegio era implacable en sus estándares, pero recompensaba la brillantez. Quienes aprobaban antes podían intentar cursos de maestría mientras seguían matriculados, forjando su propio camino sin esperar a sus compañeros. Corvus explicó cómo se realizaban dichos exámenes. Una prueba escrita de teoría, seguida de una prueba práctica juzgada por 3 profesores, cada uno llevando al estudiante al límite. Solo aquellos que mostraban un control y una creatividad perfectos podían avanzar. Mi objetivo, explicó Corvus, es alcanzar esas clases de maestría lo antes posible. Cuanto antes empiece, antes podré ser más que un simple competente. Pociones, rituales, transformaciones, encantamientos y transformaciones de batalla deben ser prioritarios en mis estudios. Y si la magia madre lo permite, pretendo alcanzar la maestría en múltiples disciplinas antes de cumplir 21 años. Eso requerirá concentración, disciplina y un gran sacrificio. Hizo una pausa, con los ojos brillantes de convicción. Sé que Durmstrang recompensa la ambición, y pretendo aprovechar al máximo esa libertad. Arcturus lo miró con ojos plateados, penetrantes y atentos, con una expresión indescifrable durante un buen rato. Cuando por fin habló, su tono transmitía aprobación y un ligero dejo de orgullo. Hazlo. Persíguelo con el anhelo del que hablas ahora. Si necesitas algo, libros, contactos, recursos, no dudes en pedírmelo. Estoy aquí para cualquier necesidad que tengas. Me aseguraré de que el Wizengamot no olvide mi rostro mientras tanto. Que recuerden que estoy vivo, y que recuerden que tengo un heredero digno de la casa. El mundo debe ver que el nombre negro no se marchita, sino que prospera. Corvus inclinó la cabeza, levantándose con gracia de la mesa con un aplomo innato. Con su permiso, abuelo, me despido. Mi mente y mi cuerpo necesitan descanso para lograr estas ambiciones. Arcturus asintió solemnemente. Vete, Corvus. Descansa.
Mañana, el trabajo continúa, y el camino a la grandeza no se recorre con tranquilidad. Mientras Corvus se marchaba, Arcturus permaneció sentado, observando la figura de su heredero que se alejaba. Durante un largo instante, el silencio se apoderó del salón, roto solo por el tenue crepitar del fuego. Entonces, casi contra su voluntad, una sonrisa se dibujó en los labios del anciano. Una sonrisa nacida de la satisfacción, de la esperanza, de un orgullo difícil de ganar y de la incipiente comprensión de que la casa de los negros aún podía alzarse más alto que nunca. Albus Dumbledore no era un hombre feliz. Desde que dejó el ministerio y estudió detenidamente los documentos del recién registrado heredero Black, sentía una opresión en el pecho. El pergamino confirmaba lo que sugerían los rumores. Este chico no era un vástago cualquiera. Tenía talento, peligrosamente talentoso, y ya estaba adelantado en su curso en múltiples disciplinas. Un Black de inteligencia, habilidad y ambición era una amenaza que Albus había pasado décadas tratando de prevenir. James, Sirius, Severus. Todos eran jóvenes brillantes con el potencial de desbaratar sus planes. Todos ellos fueron tratados con planes meticulosamente trazados. Si este heredero iba a liderar la muy noble y antigua Casa Black, debía estar bajo la mirada de Albus, preferiblemente en Hogwarts, donde pudiera ser observado, moldeado y controlado. Dejarlo bajo el control de Igor Karkaroff en Durmstrang era intolerable, un error estratégico demasiado grande para permitirlo. Pero Durmstrang estaba envuelto en antiguos encantamientos. Su ubicación permanecía oculta incluso para sus propios estudiantes y visitantes, borrada de la memoria en cuanto partían. El único medio de comunicación autorizado con la escuela era a través de una pequeña oficina, fuertemente protegida, enterrada en el Ministerio de Magia alemán. Un guardián burocrático entre naciones. Albus ya había reclamado favores olvidados hacía tiempo, había pagado viejas deudas y había forzado la extensa red que había cultivado durante décadas, todo para reunir fragmentos de información sobre el chico. Incluso esos fragmentos eran inquietantes. Un joven adelantado a sus compañeros, diligente y reconocido formalmente como el heredero negro. Era una combinación que podría inclinar la balanza que le había costado medio siglo establecer. Este Corvus Black se alzaría y brillaría allí. Esto no podía permitirse. Había trabajado demasiado tiempo, con demasiado cuidado, para ver su gran diseño peligrar por un solo chico. Toda su carrera, no, toda su vida había sido una construcción deliberada. Pieza a pieza, rol a rol, había construido su dominio. Primero el amable profesor de ojos brillantes, luego el benévolo director de Hogwarts, luego el jefe brujo de Luizengamot, y finalmente el supremo Mugwump de la Confederación Internacional de Magos. Cada manto había sido elegido, reclamado y ejercido como parte de una visión singular. Un mundo mágico pacificado, guiado y remodelado bajo la mano firme de Albus Dumbledore. Un mundo donde los magos se erigían como protectores y patrones de los muggles, donde los linajes y las tradiciones no eran más que reliquias enterradas en tumbas polvorientas. Y él, solo él sería el arquitecto, el pastor y el juez. Su convicción se había forjado en su juventud con Gellert, se había puesto a prueba en la guerra de Grindelwald y se había perfeccionado a la sombra de Voldemort. Dos señores oscuros se habían alzado durante su vida, y ambos habían servido a sus propósitos. Había permitido que uno prosperara hasta que el mundo le suplicara que lo acabara, y que el otro aterrorizara a Gran Bretaña hasta que las leyes se doblegaran voluntariamente bajo su control. Así era el arte del control, y ningún nuevo heredero de Black lo desearía. No lo arriesgaría todo ahora. No permitiría que un joven negro astuto, dotado de intelecto, carisma y sangre noble, uniera a los tradicionalistas, atrajera a la mitad de las familias grises bajo su bandera e incluso tentara a la luz con promesas de orden y estabilidad. Eso lo fracturaría todo. Eso pondría en peligro su bien mayor. Así que Albus tomó su pluma. Con una suave tos, corrigió su propio pensamiento. No subordinados, ni peones, sino camaradas. Hermanos de armas, hombres leales y visionarios que creían en él. Tiberius Ogden, fiel y dócil. El Pias Doge, siempre dispuesto a cumplir sus órdenes en nombre de la confianza y la hermandad. Trabajarían según sus instrucciones, buscando caminos para traer al chico de vuelta a Britania, a Hogwarts, a su alcance. Las letras se formaban rápidamente bajo su mano experta, cada palabra una semilla cuidadosamente escogida, plantada en tierra leal. La sonrisa de Dumbledore era tenue, afilada como el filo de una cuchilla, mientras la pluma arañaba el pergamino. Un Black fuerte no era una oportunidad para él. Era un riesgo, un peligro para décadas de conquista silenciosa.
Y Albus Dumbledore no toleraba riesgos, no cuando el destino del mundo mágico se desmoronaba bajo su cuidadoso control.